Buenos días a todos. Mi nombre es Diego Alejandro Cubides Díaz, soy fellow de infectología de la Universidad Nacional. El día de hoy vamos a revisar pues, rápidamente el tema de vacunación en pacientes con trasplante de precursores hematopoyéticos. Mm, una breve introducción. Digamos que el trasplante de precursores hematopoyéticos es una intervención que ofrece un tratamiento curativo para una variedad de trastornos hematológicos malignos y no malignos. Sin embargo, pues los regímenes condicionantes son intensivos, la quimioterapia y o radioterapia son regímenes que preceden el trasplante y el periodo de recuperación inmunológica posterior pues deja al paciente en un escenario muy vulnerable a infecciones. La vacunación antes del trasplante, al igual que después del mismo, pues juega un papel muy importante en restablecer esta protección contra enfermedades prevenibles por vacunas. Digamos que posterior al trasplante de precursores hematopoyéticos, el sistema inmunológico del paciente esencialmente se va a reiniciar. La terapia condicionante va a eliminar todas esas células inmunológicas existentes, incluyendo células B y células T de memoria, que proveen inmunidad a largo plazo de infecciones previas o de vacunaciones previas. Eh, la nueva, los nuevos precursores hematopoyéticos, ya sea de un donante, en caso de los trasplantes halogénicos, em, o del mismo paciente en los trasplantes autólogos, pues gradualmente van a reconstituir y reconstruir un repertorio inmunológico, el cual pues va a tomar diferentes tiempos, diferentes momentos en los cuales se va a ir reconstruyendo gradualmente. Durante este periodo pues, de reconstitución, los pacientes pues, se consideran que son inmunológicamente naif, inmunológicamente nuevos, por lo cual pues, son susceptibles a patógenos comunes. Es por eso que es importante hablar de vacunación y la vacunación debe de contemplarse tanto antes como después de este proceso. Entonces, antes del trasplante, básicamente, el tiempo ideal en el cual se deben administrar vacunas, en el caso de las vacunas inactivadas, deberían ser al menos 2 semanas y preferiblemente 4 semanas antes del régimen condicionante para garantizar una respuesta inmunológica adecuada. Y en el caso de las vacunas vivas, se recomienda al menos 4 semanas antes del régimen condicionante. ¿Qué vacunas se recomiendan? Pues se debería vacunar eh, tanto al receptor como al donante. Digamos que hay un grupo de vacunas que se recomiendan para ambos. En el caso de el receptor, las vacunas que se recomiendan idealmente son, por ejemplo, vacunas como influenza, neumococo, DTaP, que ya las vamos a revisar un poco más adelante, hemófilos influenza, hepatitis B, y sarampión, rubeola y parotiditis, al igual que varicela. Y en el caso del donante, el objetivo es pues, mejorar esta inmunidad pasiva que se transfiere al receptor y que potencialmente puede mejorar la respuesta del receptor posteriormente al trasplante. La temporalidad, pues ya se las mencioné, y las vacunas son similares, adicionando pues la vacuna de SARS-CoV-2. Entonces lo que recomiendan las guías son básicamente estas vacunas. Influenza se recomienda pues tanto para el receptor como para el donante, neumococo de la misma forma. En cuanto a DTaP, se recomienda estar al día. Hemófilos influenza tipo B se recomienda en el receptor, especialmente en aquellos que no tengan un esquema de vacunación completa. En caso del donante, pues no encontré descrita
literatura dirigida especialmente al donante. Para hepatitis B se recomienda completar el esquema si no se tiene inmunidad, y para sarampión, rubeola, paperas y varicela se recomienda pues igual completar el esquema si no hay inmunidad, eh, pero evitar si el paciente ya se encuentra bajo algún régimen inmunosupresivo, lo cual es frecuente en estos pacientes. Entonces pues se tienen que tener precaución al indicar estas vacunas. En cuanto al SARS-CoV-2, se recomienda para el donante estar al día en la vacunación contra pues este virus. Esto es algo que se debería contemplar en todos los pacientes antes de ser llevados al trasplante. Es importante tenerlo presente, pues no obstante, la vacunación posterior al trasplante es usualmente en lo que nos enfocamos más y la que está mejor descrita, y es la que vamos a revisar ahora. En cuanto a la temporalidad, se debería iniciar con vacunas inactivadas, se debería diferir las vacunas vivas atenuadas al menos hasta 24 meses posterior al trasplante, y no deberían considerarse en caso de que haya inmunosupresión persistente o que haya un age o una enfermedad injerto contra huésped presente en este momento que requiera pues un manejo con regímenes inmunosupresores. Se debe pues esperar a que el paciente tenga reconstitución inmune, y se debe reiniciar las series en esquemas de inmunización completa en la mayoría de vacunas, independientemente del antecedente vacunal pre-trasplante. Entonces, debe hacerse un abordaje individualizado de acuerdo al tipo de trasplante, de acuerdo si el paciente tiene enfermedad injerto contra huésped, de acuerdo si hay inmunosupresión o si hay recuperación inmunológica. Y lo que se recomienda, pues básicamente lo voy a revisar en las siguientes diapositivas. No son muchas, básicamente es como para que lo tengamos presente. Eh, pues digamos que las principales vacunas que se han descrito entre los primeros 3 a 6 meses son las siguientes vacunas, que son vacunas inactivadas, no vivas, perdón, son vacunas, sí, vacunas inactivadas, y corresponde a la vacunación contra SARS-CoV-2. Se recomienda 2 dosis y considerar una tercera. El intervalo mínimo entre estas dosis corresponde a un mes, es decir, 0, 1 y 2 es lo que se ha recomendado. Para influenza, de acuerdo a las guías australianas de vacunación o de inmunización, lo que se recomienda es que posterior al trasplante deberían indicarse 2 dosis el primer año, después de los 3 a 6 meses del trasplante de los precursores hematopoyéticos, separadas de un mes, y posterior a estas 2 dosis, la inmunización contra influenza debe realizarse de manera pues anual con la cepa estacional. En cuanto al neumococo, se recomienda la administración de 3 dosis iniciales de la vacuna conjugada, separadas de 2 meses, al menos cada una de estas vacunas, 0, 2 y 4, eh, y posteriormente una dosis de la vacuna de polisacáridos a los 2 meses y luego a los 5 años. Si la dosis de la vacuna conjugada que estamos dando es una vacuna conjugada de tipo PCV21, pues en este caso no requeriríamos dosis adicionales de la vacuna de polisacáridos, y podríamos pues completar el esquema únicamente utilizando estas vacunas conjugadas. Básicamente en esta vacuna de polisacáridos se recomiendan 2 dosis. La primera dosis de polisacáridos pues se indica después de 2 meses de haber administrado la última de estas 3 vacunas de la vacuna conjugada, pero puede ponerse en un plazo entre 2 a 12 meses desde esta última vacuna conjugada, y la siguiente 5 años después de esta vacuna de polisacáridos. Y virus sincitial respiratorio se recomienda una dosis, especialmente en adultos de 60 años o más, es una dosis única. Recordemos que pues para virus sincitial respiratorio pues tenemos la Abrisvo, que es la vacuna de Pfizer, que es una vacuna que contiene antígeno F estabilizado en prefusión del subgrupo A
del virus sincitial respiratorio y antígeno F estabilizado en prefusión del subgrupo B del virus sincitial respiratorio, cada uno de 60 microgramos. O tenemos también la vacuna de Arexvy, que es de GSK y contiene, viene de 0.5 mililitros y también contiene, en este caso, antígeno de virus sincitial respiratorio prefusión de 120 microgramos. Digamos que incluiría en este caso solo el subgrupo A, pero se ha demostrado que puede ofrecer protección cruzada también contra el subgrupo B. Entonces, pues esas son los dos laboratorios que tienen vacunas contra sincitial respiratorio. Hay que tenerlo pues presente, contemplarlo en pacientes de más de 60 años. Ya pues más adelante vamos a hacer un poco más énfasis en relación a esta vacuna. Bueno, acá les traje una tabla rápidamente con algunas diferencias de estas dos vacunas. Eh, Básicamente, lo que les mencionaba es que está descrita o está indicada para pacientes de 60 años o más y la eficacia lo que ha demostrado es una disminución significativa de infecciones del tracto respiratorio inferior em, y una eficacia pues tanto en infecciones del tracto respiratorio inferior como en infecciones severas del tracto respiratorio. Es una dosis única, los efectos adversos son locales y son menores y se han descrito tanto en cualquiera de las dos vacunas. Los eventos adversos graves son pocos, digamos que se han descrito algunos casos de Miller-Fisher o de síndrome de Guillain-Barré. Eh, y como les mencioné, pues la protección contra el virus sincitial respiratorio del subgrupo A y el subgrupo B lo ofrece la vacuna Brisbo para los dos y en el caso de la Arexvy ofrece especialmente para el A, pero pues como les dije se ha descrito pues protección cruzada también contra el B. Ambas vacunas tienen aprobación FDA, entonces pues esas son las vacunas que están disponibles para esta población de 60 años o más. A los 6 meses se recomienda vacunación contra difteria, tétanos, y pertusis. Mm, digamos que esta vacuna se recomienda en 3 dosis, eh, separada de al menos un mes cada una de la dosis. Y pues hay que mencionar que en menores de 10 años, pues podemos tener las vacunas pentavalente o hexavalenta, que incluye difteria, toxoide diftérico, tétanos, toxoide tetánico y pertusis, toxoide pertúsico. Hay que mencionar que estas vacunas pentavalentes o hexavalentes, por ejemplo, en el caso de Infanrix, que es penta o pentaxim, que también es pentavalente, o en el caso de la hexavalente, que es Infanrix hexa o Exacim, que es cierto que son de laboratorios GSK y Sanofi Pasteur, respectivamente, pues contienen una dosis mayor, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso de la difteria contienen no menos de 30 unidades, en el caso del tétanos contienen no menos de 40 unidades, y en el caso de pertusis, pues tiene más o menos 25 microgramos de toxoide pertúsico, 25 microgramos de maglutinina filamentosa y 8 microgramos de pertactina. Digamos que esto varía un poco entre los dos laboratorios. Por ejemplo, en Sanofi Pasteur no tenemos pertactina, pero las dosis de difteria y de tétanos son similares y son dosis pues que se han estudiado especialmente en la población pediátrica. Eh, Cuando administramos estas dosis al adulto, probablemente son dosis mucho mayores que las que vamos a dar con las vacunas de Adacel, que son de Sanofi Pasteur, o la vacuna de Bostrix, que es de GSK. En el adulto, la vacuna de Adacel tiene unas dosis menores, al igual que la vacuna de Bostrix, entonces probablemente estas dosis altas que se han estudiado en poblaciones pediátricas pueden asociarse a efectos adversos mayores, especialmente reacciones locales en la vacunación en el adulto, si utilizamos estas vacunas en el adulto. De nuevo, estas vacunas se han estudiado especialmente en poblaciones pediátricas, pero pues es frecuente que las indiquemos en pacientes adultos posterior a trasplante de precursores hematopoyéticos. En el caso de Haemophilus influenza tipo B, también se indica 3 dosis, separada de un intervalo mínimo de un mes,
Eh, en este caso, pues para la vacunación del adulto tenemos el Haemophilus influenza que viene en la pentavalente o en la hexavalente, vacunas que, como ya lo mencioné, pues son pediátricas. En este caso, para Haemophilus influenza, las vacunas traen 10 microgramos de polisacárido de Haemophilus influenza, acompañados de toxoide tetánico como proteína transportadora. En las vacunas en las vacunas hexavalentes, tanto Exacim como Infanrix Hexa, la dosis es de 10 microgramos, perdón, en Exacim es de 12 microgramos, en Infanrix Hexa es de 10 microgramos, y en las pentavalentes, Pentaxim y Infanrix Penta, ambas son de 10 microgramos de polisacárido de Haemophilus influenza. Hay una vacuna aparte de Haemophilus influenza, si la hay, se llama ACT-HIV, con B larga, es de Sanofi Pasteur y trae también 10 microgramos de polisacárido de Haemophilus influenza, lo cual sería pues equivalente a la dosis que trae las vacunas pentavalente o hexavalente, pero pues recordemos que estas vacunas pues vienen acompañadas de una dosis de DTPA que es mayor, ¿cierto? Y que es más alta en comparación a la que administramos en la edad adulta. Bueno, es una opción, es la opción que tenemos y pues es la presentación que podemos ofrecerle a estos pacientes. En cuanto al polio, 3 dosis también está indicado con refuerzo cada 10 años en personas con riesgo sostenido de la exposición, separado de un intervalo mínimo entre dosis de un mes. Para el polio, pues también tenemos la presentación que traen estas vacunas, por ejemplo, pentavalente o las vacunas hexavalentes. En este caso, traen polio inactivado a unas dosis equivalentes entre ellas. Entonces, pues también podemos utilizar esta vacuna para administrar la inmunización en estos pacientes. En cuanto a la hepatitis B, se recomienda 3 dosis. Y lo que encontré en cuanto a la evidencia, al menos en las guías australianas, es que se recomienda una dosis alta. Los autores describen una dosis alta como una dosis de diálisis, dosis que frecuentemente se recomienda en pacientes que están en terapia de reemplazo renal y que equivale a 40 microgramos por inyección. Ahora, si ustedes se fijan en la vacuna hexavalente, por ejemplo, que incluye hepatitis B, tanto en la Infanrix Hexa como en el Exacim, la dosis de hepatitis B que trae esta vacuna hexavalente es de 10 microgramos. Entonces, pues puede que sea una dosis inferior a la dosis que se recomienda en pacientes post-trasplante de precursores hematopoyéticos, en las cuales se recomienda 40 microgramos. La dosis que tenemos de hepatitis B puede ser la que tenemos combinada de hepatitis A y B, ¿sí? Que es la vacuna de Twinrix, y cada 1 mililitro contiene hepatitis A y hepatitis B, y la dosis de hepatitis B que viene con esta vacuna es de 20 microgramos. Si miramos las guías australianas, ellos recomiendan que se administre 40 microgramos. Si no está disponible la dosis de 40 microgramos, una recomendación puede ser aplicar 2 inyecciones de dosis estándar, que sería la de 20 microgramos, que sería compatible con esta dosis de Twinrix, de GSK, en cada brazo, o aplicar la dosis estándar y realizar anticuerpos de superficie a las 4 o 8 semanas de la última dosis, y si los títulos son menores de 10 unidades sobre mililitro, pues repetir el esquema. El intervalo mínimo que se recomienda para hepatitis B es 1 a 2 meses entre la primera y la segunda dosis y 3 meses entre la segunda y la tercera dosis. Es decir, podemos utilizar un intervalo de 0,14 o 0,16, es posible considerar este intervalo. Meningococo también se recomienda a los 6 meses después del trasplante. Se recomiendan 2 dosis y considerar un refuerzo cada 5 años si hay riesgo aumentado de enfermedad meningocócica invasiva. Tenemos 2 tipos de vacunas. Tenemos, bueno, realmente hay 3. Menveo, que es de GSK, Nimenrix, que es de Pfizer, y Menquadfi, que es de Sanofi Pasteur. Básicamente van a haber algunas variaciones en cuanto a los polisacáridos de Neisseria meningitidis. Menveo, por ejemplo, va a tener del grupo A 10 microgramos, del grupo C 5, del grupo W 135,5 y del grupo Y5. Nimenrix va a tener 5 de todos, 5 microgramos para todos, y Menquadfi va a tener 10 microgramos para todos. Digamos que
va a ser la que tenga una dosis más altas. En cuanto a Nimenrix y Mencuatfi, van a estar acompañados de un conjugado de toxoide tetánico como proteína transportadora, y Menveo va a tener un conjugado de proteína de Corynebacterium diphtheria como acompañamiento. Se recomienda un intervalo mínimo de 2 meses. Es posible alargar este intervalo, pero al menos esperar 2 meses entre las dos dosis de meningococo ACYW. También se recomienda vacunación contra meningococo B. Se puede iniciar también después de 6 meses del trasplante. Se recomiendan también 2 dosis, y las dosis se recomiendan entonces con un intervalo mínimo de 2 meses y 5 años. Es decir, se aplica una dosis y se aplica un refuerzo único a los 5 años. Acá me quedó mal el intervalo mínimo, realmente es 0 y 5 años, ¿sí? La vacuna que tenemos es Bexero, que es una vacuna de GSK, y cada 0.5 mililitros va a contener pues proteína recombinante de fusión de Neisseria meningitis del grupo B, eh, grupo B1, grupo B2, básicamente son proteínas pues recombinantes de fusión, diferentes proteínas recombinantes de fusión y vesículas de membrana externa de Neisseria meningitis también del grupo B. Con respecto a zóster, también se debería indicar la vacunación a los 6 meses posterior al trasplante. Se recomienda la vacuna de Shingrix de GSK, la cual va a contener pues una glicoproteína E como componente antigénico del virus de varicela zoster, 50 microgramos, eh, y se recomienda en 2 dosis separadas de un mes. Digamos que hay algunos estudios que han evaluado diferentes intervalos, pero en pacientes propiamente posterior al trasplante de precursores hematopoyéticos, la evidencia, el intervalo mínimo que encontré fue de un mes. Se recomienda en pacientes mayores de 18 años, no únicamente en pacientes mayores de 60 años, como pues se podría indicar esta vacunación en población general. Y el objetivo de vacunar contra zóster es que en pacientes post-trasplante de precursores hematopoyéticas en todas las edades pues tienen un riesgo elevado debido a la disfunción de las células T y a la pérdida de la inmunidad específica del virus de varicela zóster. Además, esto debe contrastarse con que aproximadamente el 95% de los adultos a nivel mundial, incluso sin antecedente de varicela documentada, pues presentan evidencia serológica de exposición previa al virus de varicela zóster, y la reactivación se puede producir debido a la disminución en la inmunidad celular, que es pues especialmente profunda tras el trasplante de precursores hematopoyéticos. Un episodio previo de zóster pues no va a conferir protección duradera ni va a impedir la vacunación. Y, por ejemplo, en los estudios que se han hecho en pacientes con trasplante de precursores hematopoyéticos, por ejemplo, estudios SOE-HSCT, el antecedente varicela o zóster pues no fue un criterio de inclusión o de exclusión, y la vacuna logró conferir 68% de protección. Entonces, realmente es una vacuna que se recomienda en pacientes adultos, independientemente del antecedente de varicela previo en estos casos, dado pues la alta seroprevalencia y el alto riesgo de reactivación por la disfunción celular presente en estos pacientes. Entonces, también a considerar zóster en pacientes con trasplante de precursores hematopoyéticos. 6 a 12 meses se recomienda vacunación contra VPH, especialmente Gardasil 9, 9 valencias. Eh, Se ha documentado que tiene más eficacia cuando se realiza a los 12 meses en comparación a los 6 meses. Entonces se podría esperar a los 12 meses posterior al trasplante para indicar la vacunación. Se deberían indicar 3 dosis. Esperar 1 a 2 meses entre la primera y la segunda dosis y 4 meses entre la segunda y la tercera dosis, es decir, un esquema 0, 2 y 6. Y pues la vacunación está indicada hasta los 26 años, es donde tiene más evidencia, pero pues se puede evaluar el beneficio en caso de que el paciente se encuentre entre 26 y 45 años. El problema de vacunar pacientes de manera tardía es que se pierde la efectividad porque aumenta la probabilidad de que el paciente ya esté expuesto a diferentes serotipos pues, de este virus.
y una vez pues el paciente está expuesto, la vacunación pues pierde efectividad. Hay otras vacunas que no se recomiendan de forma rutinaria, pero que pueden considerarse de acuerdo al riesgo de exposición. Incluyen la hepatitis A, que puede considerarse en escenarios de alta endemicidad, encefalitis japonesa, mpox. En el caso de considerar mpox, pues se recomienda que la vacuna de mpox es una vacuna viva, que sea una vacuna viva no replicativa, y rabia también de acuerdo pues al riesgo de exposición. Básicamente en el escenario de mpox hay diferentes tipos de vacunas, pero las vacunas vivas no replicativas básicamente es la vacuna de Jynneos, MVA-BN, que es la que tiene menor riesgo de reactivación de la enfermedad y que podría considerarse en pacientes con cierto grado de inmunosupresión o inmunocompromiso. Hay otras vacunas como la CAM2000, que es una vacuna que es viva atenuada, que es replicativa, en este caso no estaría indicada, y la vacuna LC16KMB, que es una vacuna viva mínimamente replicativa. Como contraindicaciones, pues tiene la inmunosupresión o el inmunocompromiso, las terapias inmunosupresoras. Entonces, básicamente en este caso puede que esté contraindicada esta vacuna también y deberíamos pues utilizar la vacuna de MVA-BN de acuerdo al riesgo individual del paciente en caso de considerarlo. Después del trasplante podemos considerar algunas vacunas vivas atenuadas, como por ejemplo sarampión, rubéola, parotiditis. En este caso se recomienda a los 24 meses del trasplante. Las dosis son una o dos dosis y se debería considerar únicamente en el caso de que haya reconstitución inmunológica y que el paciente no tenga una enfermedad injerto contra hospedero crónico. La posibilidad de realizar esta vacunación, ya sea una o dos dosis, pues es posible administrar una dosis y realizar serología a las 4 o 6 semanas de la primera dosis, y en caso de que no haya seroconversión, se puede administrar una segunda dosis. El intervalo mínimo es de un mes, entonces pues es una posibilidad para no administrar dos dosis siempre, sino una dosis y evaluar la respuesta serológica. En el caso de varicela, eh, digamos que podría considerarse a los 24 meses después del trasplante. La varicela se indica en dos dosis, especialmente en pacientes que no tengan antecedente de varicela zoster y paciente que sea seronegativo. No se recomienda medición serológica posterior a la vacunación, y esto es porque tiene una limitada sensibilidad en cuanto a las pruebas comerciales y hay riesgo de falsos negativos. Eh, quedaría por ver si la vacunación contra zoster con la vacuna de Shingrix ofrece o confiere protección contra la primoinfección, la enfermedad de varicela. Eso es algo que pues vamos a tocar más adelante, es un tema que vamos a tocar más adelante. Pero pues en este caso el intervalo mínimo entre dosis en el caso de la varicela sería de un mes y podría considerarse únicamente después de los 24 meses en pacientes que tengan reconstitución de la inmunidad. En cuanto a la fiebre amarilla, también puede considerarse después de 24 meses, no de manera rutinaria y únicamente de acuerdo al riesgo de exposición. Es una posibilidad, desde luego el paciente tendría que cumplir estos mismos requisitos, que tenga reconstitución inmunológica y que no tenga pues terapias inmunosupresoras, que no tenga H crónico, y que pues es una vacuna que tiene que considerarse de acuerdo al escenario epidemiológico en el cual se encuentra el paciente y a la zona en la cual se encuentra o la zona que vaya a visitar el paciente. La dosis sería una dosis única. Hay algunos estudios que han demostrado que con una dosis única puede ser suficiente. Entonces, pues es una vacuna que también se puede contemplar. ¿Qué vacunas estarían contraindicadas? Básicamente BCG, cólera viva, encefalitis japonesa viva, fiebre Q, rotavirus y fiebre tifoidea viva, dentro de las vacunas que pues no deberíamos contemplar en estos casos. Entonces, eso sería, digamos que todo, es un resumen corto con respecto a la vacunación en el post-trasplante de precursores hematopoyéticos, y sería pues el tema que revisamos el día de hoy.